versos 53 al 58. El título que le he dado a este mensaje es el poder de la incredulidad. Lo encontré en un comentario al libro de Mateo y creo que es muy acertado. Decidí adaptar ese título, el poder de la incredulidad. Voy a leer de la Biblia de las Américas, capítulo 13 de Mateo 53 al 58. Dice: y sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí. Llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Vamos ahora. Padre, Señor, ayúdanos a prestar atención a las palabras que escribió Mateo aquí, a abrir el corazón, la mente para ser ministrados por lo que tú nos quieres enseñar hoy. Ayúdame a mí, Señor, a ser fiel, estar bajo la autoridad de tu palabra y centrado en entregar el texto así como está escrito, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. El Señor Jesucristo ha terminado ya una serie de parábolas enseñándole a los discípulos. Hace 15 días veíamos lo que Él les dice al final de estas parábolas y cómo muestra que los estuvo equipando, preparando. También vimos cómo aplica eso a nosotros como iglesia el día de hoy. Estamos siendo equipados para llevar el mensaje del Evangelio. Y son 8 parábolas que Él ha enseñado. Y aquí al final de las parábolas, el enfoque que Mateo hace en lo que él escribe aquí tiene que ver con la incredulidad. En realidad ese es el tema central, la incredulidad de los judíos. Y nos recuerda el propósito que cumplen las parábolas. Las parábolas cumplen 2 propósitos. Un propósito es ocultar la verdad. Suena raro decir eso, pero ahorita vamos a entender inclusive mejor todavía el porqué de eso. Otro propósito es revelar la verdad o manifestar la verdad. La verdad queda oculta para los que se niegan a creer, pero queda manifiesta para los que tienen fe y quieren creer. Algo así parecido como si usted le dice a su chiquillo: ve al garaje y tráeme la herramienta que está en tal parte. Y allí va el muchachito, pero no quiere buscar porque a veces los muchachos así son. Y la herramienta la tiene enfrente y tú dices: ¿no la ves? Ahí está enfrente tuyo, ¿sí o no? Pero no la quieren ver. ¿Por qué? Porque no la quieren buscar. Así es con las parábolas. Los que no quieren la verdad, los que no están disponibles en sus corazones para entender, la verdad se cierra para ellos, no la pueden ver aunque la tengan de frente, pero para los que creen se abren. Las parábolas cumplen esos 2 propósitos. Entonces aquí, al terminar de enseñar estas parábolas, dice Mateo que Jesús se fue de allí y llegó a su pueblo, el pueblo donde él creció, es decir, en Nazaret. Él no nació en Nazaret, él nació en Belén, pero Herodes quiso matarlo cuando él era un bebé. Entonces José y María huyeron a Egipto y después de Egipto, dice la profecía: de Egipto llamé a mi hijo. El Señor es traído de Egipto de nuevo a Palestina, pero por temor al hijo de Herodes no llegan a Belén, sino que se van a Nazaret. Y allí es donde el Señor Jesucristo crece. Y si miramos Nazaret, el pueblo de Nazaret es como una aldea, es un pueblo sin importancia. Es un pueblo que cuando hablan de Nazaret se habla con menosprecio. Nunca ha salido ningún profeta de allí, nunca ha salido ningún personaje importante de allí, nunca ha habido un rey allí. En Belén sí, pero no en Nazaret. Entonces, ese es como el sentir que hay de parte de la gente en general en cuanto a ese lugar. En la historia de Israel, Nazaret no significa mucho, aunque las profecías hablan de que allí va a haber un profeta, se está refiriendo al Mesías.
para mirar cuando el Señor regresa allí a Nazaret, estaba pensando, la mayoría de nosotros que vivimos en Estados Unidos no nacimos en Estados Unidos o no fuimos criados en Estados Unidos, algunos sí. Entonces tenemos un pueblo donde nosotros nacimos o crecimos. Y después de varios años, cuando hay la oportunidad de regresar allá, da gusto ver a los amigos, da gusto ver tal vez a la maestra de la primaria que tuvo una influencia sobre su vida. Hay emociones envueltas en todo eso. Es agradable regresar a esos lugares, ¿sí? Entonces yo pienso en el Señor Jesucristo, cuando Él regresa a Nazaret, aunque es la segunda vez que Él regresa a Nazaret, seguro que en su humanidad están envueltas estas emociones. Ahí se encuentra con los que Él jugaba cuando eran niños, ¿sí? O mira, o usted cuando regresó a su lugar, tal vez mira el árbol donde jugaba cuando era niño, para usted era un árbol gigante, ahora que va grande lo mira y dice, ¿era allí donde yo jugaba? ¿O era esa la escuelita donde yo iba? Se ve diferente. Pero hay muchas emociones envueltas allí, es algo muy importante. Entonces Jesús le da la importancia que tiene su lugar donde nació, ¿sí? Y el tema que cubre Mateo al dar esta narrativa en esto que está sucediendo allí en Nazaret es la incredulidad de la gente que conoce a Jesús, los nazarenos. Y vamos a ver el poder que tiene la incredulidad en estas personas que conocen a Jesús cuando Él regresa. Entonces vamos a ver 4 cosas de la incredulidad. Las voy a mencionar y después vamos a ir una por una. La primera es la incredulidad niega la evidencia. La segunda es que la incredulidad menosprecia la verdad y exalta la necedad. Lo tercero es que la incredulidad ciega ante la verdad, se ciega. Y la incredulidad resiste lo sobrenatural. Esas 4 cosas quiero que miremos y miremos la aplicación a nuestras vidas el día de hoy. Entonces en el verso 53 dice, y sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas se fue de allí y llegando a su pueblo les enseñaba en su sinagoga. Dice que cuando Jesús terminó estas parábolas, me detengo un poquito allí porque quiero enfatizar al Señor Jesucristo como Él es y las cosas que Él hace. Cuando Mateo dice, aunque ese no es el enfoque del texto, Mateo dice que Jesús terminó estas parábolas y se fue de allí. Cuando Jesucristo terminó de enseñar, son 8 parábolas que Él enseñó. Él enseñó con precisión, con exactitud y con perfección. Lo que Jesús enseñó en estas 8 parábolas es perfecto, es exactamente en obediencia al Padre. La evidencia está allí de lo que cubren esas 8 enseñanzas, la importancia que tienen esas enseñanzas, el propósito que cubren estas primeras 8 parábolas que el Señor está enseñando. Entonces cuando Él termina, cuando dice que terminó allí es porque Él completó, Él llenó completamente lo que Dios le había encargado que hiciera al enseñar estas 8 parábolas, ¿sí? El resultado de haber enseñado esas parábolas, hay gente que lo está rechazando, hay gente que cree. Jesús declara juicio sobre los que no creen. En Mateo 12 lo hace antes de... Ahorita ellos arreglan el sonido, no se preocupe. En Mateo 12, un capítulo anterior, no vamos a ir allá, pero dice que Jesús está en Capernaum. Y cuando está en Capernaum, que está enseñando, está haciendo milagros, y lo que Él está haciendo, Él está declarando juicios sobre ellos, porque a pesar de lo que han visto y han sido enseñados, deciden no creer, ¿sí? Pero Él ha completado exactamente lo que Dios le encomendó que hiciera. Ellos escucharon lo que necesitaban escuchar, ellos vieron lo que tenían que ver, fueron sanados todos los que tenían que ser sanados y creyeron todos los que tenían que creer. Jesucristo está cumpliendo perfectamente el plan de Dios y esa es la secuencia de la vida del Señor cuando Él se va moviendo. Y aquí regresa a esta región de Nazaret donde no pasa por alto su pueblo y después de haber estado por fuera predicando en otros lugares. Miremos en Lucas 4, 16 al 30, como dice que cuando Él empezó a predicar allí en Nazaret, ¿qué pasó en Lucas 4, 16 al 30? Para que nos conecte con esto que está pasando aquí. Acuérdese, esta es la segunda vez que Jesús viene a Nazaret. Él creció allí y empezó a predicar cuando tenía 30 años de edad.
después de que Juan el Bautista lo bautiza en el Jordán y viene el Espíritu sobre él. Dice versos 16 al 30, llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Está leyendo el texto del libro de Isaías. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: acuérdese, Jesucristo siempre habla la verdad en perfección. Él no está dando su propia interpretación o su opinión de este texto. Él dice: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y todos, miren lo que dice aquí, todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces él les dijo, cuando dicen no es este el hijo de José, eso no va a conectar con Mateo 13, lo que está pasando allá. Ellos no están como, oh mira, no es este el hijo de José. Ellos están cuestionando. Cuando dicen, no es este el hijo de José, hay menosprecio allí. Entonces Jesús les dijo, sin duda en el 23 me citaréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Esto es todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y dijo, en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Y sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad de Nazaret y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Es decir, están tratando de matarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. La reacción de ellos, acordémonos, la enseñanza de Jesús es verdad. La enseñanza de Jesús es perfecta. Y la enseñanza de Jesús es dada exactamente a la audiencia que Dios designó que la escuchara y el mensaje exacto que ellos necesitan escuchar. En los versos anteriores vimos que ellos se maravillaban de las palabras de Jesús, de la sabiduría, de la gracia con que enseñaba. Pero cuando Jesús sigue enseñando, Jesús está confrontando la hipocresía de esa audiencia, está confrontando el pecado. Cada vez que escuchamos la palabra hace eso con cada uno de nosotros. Pero vemos la respuesta de ellos ante la verdad es que se llenan de ira y su acción es querer matar al Señor Jesucristo. Ese es el poder de la incredulidad que estamos viendo aquí. Esto sucedió una vez. Ahora regresemos a Mateo 13. Cuando Mateo está hablando de que Jesús regresa a Nazaret, esta es la segunda vez, creo que pasó un año y medio, cuando Jesús regresa de nuevo a Nazaret. Se me hace muy interesante lo que está pasando aquí, porque Jesús sabe cómo lo trataron ellos a él, pero les está dando una segunda oportunidad. Por segunda ocasión, el Señor Jesucristo está regresando a este lugar. Una oportunidad más, donde viene el testimonio de él, ha aumentado en poder, ha aumentado en autoridad. Ellos tenían allí en Nazaret todo tipo de evidencia, las que mostraba que las credenciales del Señor Jesucristo eran que Él era el Mesías, el Rey de Israel, por los milagros que Él había hecho, por la enseñanza que Él hacía con autoridad. Esto que ellos conocían era suficiente
para que fueran salvos. Era suficiente para que confiaran en el Señor Jesucristo, pero sus corazones estaban arraigados en otra dirección. Ellos ya tenían marcado su propio camino y destino. Su estándar estaba basado en su propia opinión, en sus propias conclusiones, y su orgullo y su arrogancia les había cegado para no creer. Ellos son, creo yo, una ilustración que Jesús está presentando aquí de una de las parábolas. La primera parábola, el Señor usa la parábola del sembrador y dice que hay 4 tipos de terrenos. El primer terreno es cuando la semilla cae junto al camino, pero el terreno es duro y la semilla jamás penetra y no da ningún fruto. Ellos son así. Son gente dura en su corazón, que la palabra no penetra en sus corazones porque están cerrados a la verdad y no hay ningún fruto, solamente rechazo. Y lo que sucede cuando Jesucristo regresa a Nazaret y les da esa segunda oportunidad, simplemente eso está mostrando el carácter malvado de este pueblo. Se está manifestando lo que en realidad hay en el corazón de ellos. Tienen la segunda oportunidad, pero el orgullo no les permite creer. Lo que les quedaba entonces era condenación en realidad. Pero qué interesante, y esto muestra otra característica de Dios. Les queda condenación porque no creyeron, pero no viene sin que Dios primero les dé la oportunidad. Dios jamás condena a una persona sin primero darle una advertencia, llamarle, a advertirle del peligro que se le presenta. Lo escuchamos aquí muchas veces al leer las Escrituras. Eso aplica para todos nosotros. Y esta es la primera ilustración que los discípulos ven de la aplicación de las parábolas. Aquí se está viendo. Entonces el primer punto es la incredulidad niega la evidencia. La incredulidad niega la evidencia. En el verso 54 dice Mateo, estoy en Mateo 13, y llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga de tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? Dice Mateo que Jesús les enseñaba. Repito, todo lo que Jesús enseñaba era la verdad, y lo que enseña es la verdad. Jesucristo mismo es la verdad. Él declaró eso de sí mismo. Entonces de sus labios jamás salió algo que no fuera verdad. Cuando Jesucristo les está enseñando allí en la sinagoga, como dice, les enseñaba en la sinagoga, Él les estaba mostrando el camino. Él les estaba mostrando la verdad. Él les estaba enseñando la vida. Eso es lo que Jesús está haciendo. Yo lo que veo en la vida del Señor Jesús, cuando Mateo narra esto, es compasión, misericordia, amor, bondad. Tratando de alcanzarlos a ellos para que vengan a Dios. Y lo hace en la sinagoga. La sinagoga es un lugar de congregación, donde el pueblo se reunía para recibir instrucción acerca de la ley, acerca de los profetas. Era el centro cultural, social y religioso. Era el lugar más importante en el pueblo. Entonces Jesús no está parado por alguna esquina por allá donde no hay nadie. Él está donde todos llegan a ser instruidos, donde llegan a participar allí de la vida del pueblo. Y cuando lo escuchan enseñar, dice Mateo, allí en el verso 54, que se maravillaban. Qué interesante. Miremos abajo para seguir haciendo esta comparación. Miren la conexión. Verso 57. Y se escandalizaban a causa de él. O sea, lo rechazan. Verso 58. No hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Ese es el resultado. Regresémonos. Verso 54. ¿Qué sucede con ellos cuando lo escuchan enseñar? Se maravillaban. ¿Por qué se maravillaban? Porque ellos están reconociendo la sabiduría de Dios en el Señor Jesucristo. Ellos están entendiendo el mensaje. Ellos saben de qué está hablando el Señor Jesucristo y dice que se maravillan al escuchar las enseñanzas de Él. Mire Mateo 7, 28 al 29. Cuando el Señor Jesucristo termina el sermón del monte, que lo estuvimos estudiando verso por verso y vimos que es la predicación más completa, perfecta que existe. Pero al terminar de enseñar todo eso, Mateo narra lo que la gente está percibiendo de la enseñanza de Jesús.
Mateo 7, 28, 29. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes, no dice que uno por aquí, otro por allá, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Ellos están percibiendo que Jesús está enseñando la verdad. Si usted percibe que alguien está enseñando mentiras, causa desconfianza en usted y no hay ningún maravillamiento allí, es lo opuesto. Pero si se percibe la verdad, causa maravilla. Ellos están maravillados porque Jesús enseña la verdad. Ellos entienden eso. Ahora, si miramos eso que está diciendo Mateo allí, regresando a Mateo 13, 54, se maravillaban. En mi opinión, no podemos cambiar la Biblia, obviamente que no podemos decir otra cosa, pero si pudiera ser diferente, debería terminar allí la narrativa. Debería terminar porque ellos están maravillados de la sabiduría. Ellos están entendiendo que Jesús les dice la verdad. Debería terminar allí, decir, ellos creyeron y se alegraron y siguieron a Jesús y fueron salvos de sus pecados. Pero no termina allí. Apenas está comenzando. Están maravillados, están entendiendo. Era suficiente para que ellos creyeran. Pero la respuesta es que decían, ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? El término que ellos están usando es como, creo que en México se usa el término esa chusma, como ese. Así se están refiriendo ellos al Señor Jesucristo. ¿Dónde obtuvo o esta chusma? ¿De dónde sacó eso? Yo no uso ese término, lo uso para jugar con una hermana mía, pero en la cultura mexicana sé que se usa así. Así están hablando ellos. ¿Dónde obtuvo Pero están maravillados, como que hay una contradicción aquí. ¿Por qué la contradicción? Porque su propia opinión, porque su propia definición del reino y de la verdad no coincide con lo que Jesús está enseñando, aunque lo que Jesús está enseñando les maravilla. Entonces, ¿dónde obtuvo esta sabiduría, estos poderes milagrosos? Es la segunda vez que ellos escuchan a Jesús en persona. Es la segunda vez que son expuestos así a la verdad en su sinagoga. La primera vez Jesús les enseñó, confrontó su hipocresía, quisieron matarlo. La segunda vez el Señor regresa y les quiere enseñar de nuevo. ¿Cómo les ha enseñado? Están las 8 parábolas y después no dice aquí que les enseñó, pero la palabra claramente dice que Jesús enseñaba del reino de los cielos, del arrepentimiento, su primera predicación. En Mateo 4 dice que Jesús salió a predicar y dijo, arrepiéntanse. En Marcos 1:15 dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces Jesucristo está predicando arrepentimiento y a predicar arrepentimiento está confrontando pecados y ellos saben que son sus pecados los que están siendo confrontados por Jesús para que vengan y crean en Dios y entren en el reino de los cielos. Pero cuando están maravillados les dura poco. Ellos ven la sabiduría de Dios, es suficiente. Saben que es un mensaje no terrenal, que es un mensaje celestial, pero aún así deciden endurecer sus corazones. A sabiendas, toman la decisión informada, clara, de que ellos no quieren creer en Jesús, aunque han entendido completamente todo el mensaje. Y es interesante que a un incrédulo no hay necesidad de probarle que Dios existe. No hay necesidad. No hay necesidad. Ellos tienen a Dios mismo en persona enfrente suyo. Jesucristo es Dios, Él es el Hijo de Dios. Ellos tienen la evidencia de los milagros y de la enseñanza, pero no quieren creer. La evidencia del poder de Dios es visible para todos, aplicándolo hoy en día. Los incrédulos ellos mismos dan testimonio del poder de Dios, como lo hicieron los judíos allí en Jerusalén. La pregunta que hacen, aunque lo hacen con menosprecio, es acertado lo que están viendo en Jesús, porque dicen, ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? Y para el judío, la palabra sabiduría no es cualquier palabra. Si usted lee el libro de Proverbios,
Salomón, el hombre más sabio que ha vivido en la tierra, después del Señor Jesús, obviamente. El libro de Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y por más de 30 capítulos está hablando de sabiduría, sabiduría, sabiduría. Ellos entienden el concepto de la sabiduría. Y no niegan para nada lo que han escuchado y lo que han visto. Ellos mismos testifican de la sabiduría y el poder en el Señor Jesucristo. La apologética hoy en día es una palabra que se usa para referirse a la defensa de la fe, ¿sí? Y es tratar de explicar la fe a las personas que no creen. Una ruta que toma la apologética es tratar de explicar la evidencia de que Dios existe, mostrar las pruebas en la creación y todo esto para probar a los incrédulos que Dios existe y entonces que ellos crean. Pero nosotros como iglesia no tomamos esa posición. Y la razón es simple. Una es este texto que estamos leyendo aquí, porque ellos tienen suficiente evidencia para creer y no creen. Y otra es lo que Pablo dice en Romanos 1, versos 18 al 20. Mire, Romanos 1, versos 18 al 20. Y lo que estamos viendo es que la incredulidad niega la evidencia. La evidencia está allí, pero ellos la niegan. Romanos 1, 18 al 20. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Restringen o aplastan la verdad. Lo que quiere decir esto es que la verdad está allí. La verdad se nota, se ve, se entiende. No es que no tienen la verdad, no es que no tienen acceso a la verdad, sino que toman la verdad y la apretan, la apachurran, la tapan y la pisotean y dicen, no puede ser así. Y lo que Pablo está hablando aquí es lo mismo que está narrando Mateo en realidad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. O sea, su actitud del incrédulo contra la verdad. Verso 19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, Dios ya se reveló a ellos. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. No pueden decir que los lentes estaban sucios porque aquí dice que se puede ver con toda claridad. No pueden decir que había neblina porque se ve con toda claridad. No pueden decir que ha sido revelado de una manera tal que es un misterio porque está enfrente de ellos. Pero que es lo que Pablo dice al principio, dice que la ira de Dios se manifiesta contra ellos. Porque tienen la evidencia, pero no quieren creer. Entonces, tratar de demostrar que Dios es real es una pérdida de tiempo en realidad. Es una pérdida de tiempo. Dios es real. Los que no quieren creer, ellos saben eso. Si no fuera así, ¿por qué? Pregúntese esto. ¿Por qué los que dicen, especialmente los que dicen que son ateos, por qué se especializan en atacar la Biblia si no es evidencia? Porque saben que es la verdad. Y su posición es aplastar la verdad. ¿Por qué hay tanto ataque a nivel mundial para destruir la Biblia? Para perseguir a los cristianos, para callar a los que hablan la verdad. Porque tienen la verdad les acusa y no quieren la verdad. Y esto nos lleva a entender otro punto que deja ver Mateo allí al mostrar eso. Y es la razón por la que los nazarenos, los que vivían en Nazaret, no quisieron creer en Jesús. Era esta. Ellos amaban más su pecado que la verdad. Tenían la verdad enfrente de ellos, tenían el pecado en su corazón. Y no permitieron que la verdad entrara a sus vidas, porque su pecado les agradaba más. Entonces rechazaron la verdad. El mensaje de Jesús exponía la maldad, pero ellos prefirieron quedarse con esa maldad antes que tomar la luz de la verdad. Todo el que ama el pecado aborrece la luz y rechaza la verdad. El que quiere pecar y seguir en su maldad, lo primero que hace es aislarse para no ser expuesto. Y en el caso de los nazarenos, no podían esconderse, pues la luz estaba enfrente de ellos. Jesucristo es la luz. Ellos no podían irse para ningún lado. Entonces,
al tener la luz y la verdad enfrente de ellos, la tienen que oprimir. Y empiezan a menospreciar a Jesús y a justificar así el ellos continuar en su pecado. Y eso nos lleva al segundo punto. El segundo punto es que la incredulidad menosprecia la verdad y exalta la necedad. Hay una respuesta, acuérdese, el Señor Jesucristo enseñó, el que no recoge con nosotros, desparrama. El que no está con nosotros, está contra nosotros. No hay término medio. No piense usted que está escuchando este mensaje, que usted puede estar neutral ante el mensaje. No puede. Usted tiene que tomar una posición. Es más, usted está tomando una posición ante este mensaje. Entonces la incredulidad menosprecia la verdad y exalta la necedad. Verso 55, regresemos allí a Mateo 13. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? ¿Cuál es la necedad que vemos aquí en la pregunta que ellos están haciendo? El enfoque es la verdad. El enfoque son las credenciales del Señor Jesucristo que demuestran que Él es Dios, que Él es el Mesías. Pero ellos, como rechazan la verdad, es decir, rechazan a Jesús en este caso, sacan algo que es trivial en realidad. Pero miremos qué pasa con eso. Ellos al hacer eso reconocen que Jesús es un don nadie. Ese es su concepto de Jesús. Aunque están maravillados, aunque conocen de su poder, aunque Jesús es conocido en toda Palestina, ellos lo tratan como un don nadie. Tal vez pudiéramos usar el ejemplo de alguien que conoce a alguien que es famoso y dice, oh, yo lo conocí, era un chiquillo mocoso allí en el barrio donde yo vivía, y hablan con menosprecio de ellos. Y sucede así. Pero en el caso del Señor Jesús es diferente, porque Jesús nunca pecó. Porque Jesús no era un hombre común y corriente. Aunque vivió como hombre 100% en su humanidad, Jesús jamás pecó. Y dicen, ¿no es el hijo del carpintero? Jesús siguió la profesión de José, su padre adoptivo, y vivió haciendo su trabajo como el llamado de Dios para su vida, hasta el momento en que Dios lo llamó a salir a predicar el reino de Dios y hacer milagros. Después de que fue bautizado. Toda su vida, Jesús vivió como un hombre en ese pueblo, allí en Nazaret. De niño nunca hizo milagros. Jamás. Jesucristo no hizo milagros. Jesucristo vivía como un niño, como otro niño en el pueblo. La única diferencia es que era un niño perfecto. Un niño que nunca había necesidad de reprenderlo. Un niño que nunca se metía en problemas. ¿Se imaginan los hermanitos de Jesús cuando ellos lo mencionan aquí? Qué mexicano, ¿no? Qué gacho, ¿cierto? Si cabe esa palabra ahí. Estoy aprendiendo a hablar mexicano un poquito. Qué feo, qué cruel. Yo creo que sus hermanos le tenían envidia, porque mira, nunca se mete en problemas, nunca le dan pao, nunca lo regaña, y nosotros todos sí. Ellos están reconociendo eso. Dice, ¿no es este el hijo de Jesús? Imagínense el trabajo que Jesús hacía como carpintero, los muebles que Jesús hacía. Él nunca se equivocó en nada. Y dice, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? María era una mujer común y corriente, ellos afirman eso. Dedicada a su hogar, demuestra testimonio, pero no era una mujer importante. Era solamente la esposa del carpintero. No sé por qué hay gente que dice, cuando se refieren a María, dicen la Virgen María. Ella no era virgen. Cuando tuvo a Jesús, sí, pero después tuvo más hijos. Aquí mencionan los nombres. Y dice que sus hermanas están con nosotros también. Ella tuvo familia, como otra mujer tiene familia. Están diciendo, ¿no es esa la mujer del carpintero? Es todo. Los hermanos de Jesús, todos lo conocían. Todos eran hijos del carpintero y su mujer. María vio crecer a Jesús como un hijo perfecto, nunca pecó. Los hermanos vieron cómo nunca Jesús se metió en problemas. Dice el 56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? También tenía hermanas, conocen a toda la familia de Jesús. No conocemos a este, no era este el que vivía allí en la esquina. Era otra familia en el pueblo de Nazaret.
Y así se están refiriendo a él como alguien común y corriente. Y en un sentido lo era. Lo era Jesús. Acuérdese, él no hizo milagros, no hizo nada de esa categoría. Cuando era niño, hay películas falsas que están hechas, inspiradas en falsas doctrinas para confundir a la gente y las presentan en los tiempos de Easter. Yo cuando vi una película de esas, la primera vez me quedé, ¿qué? ¿Que Jesús está sanando un ave o un animalito? ¿Qué? ¿De dónde sacaron eso? Ese no es el Jesús de la Biblia, es otro Jesús. Están presentando otro Jesús. La verdad no es esa. Y aquí ellos dan testimonio de la vida de Jesús en ese sentido, que en realidad su testimonio siempre los acusa a ellos. Tienen la verdad, tratan de ocultarla, pero todo el tiempo la verdad los acusa a ellos. Su propio testimonio nomás trabaja para ellos. Jesús empezó a hacer milagros cuando tenía más o menos 30 años de edad, después de que Juan el Bautista lo bautizó en el Jordán. Y la otra pregunta que ellos dicen es, ¿dónde pues obtuvo todas estas cosas? ¿Se acuerdan en Juan capítulo 3? No vamos a ir allí, pero está la narrativa de Nabucodonosor. Me va a tocar ir ahí. Nicodemo, gracias. Yo sabía que empezaba por N. A veces mezclo los nombres. Nicodemo viene y habla con el Señor Jesucristo y le dice que sabemos que alguien que hace las cosas que tú haces solamente puede venir de Dios. Esa era la conclusión normal y común ante la evidencia del poder y la sabiduría en el Señor Jesucristo de todos. De todos. No era algo raro concluir eso, pero ellos preguntan porque rechazan la verdad, porque son incrédulos y quieren apagar la evidencia que está enfrente de ellos. Y dice, ¿dónde obtuvo todas estas cosas? Lo vimos un poquito antes de que el Señor Jesucristo empiece a enseñar con las parábolas. Él empezó a enseñar las parábolas, ¿por qué? Porque los judíos, después de que Él sana a una persona, tienen la evidencia, es el Hijo de Dios, es el Mesías, es lo que las profecías dicen que Él va a hacer. Lo tienen enfrente, pero dicen, no, tiene que ser algo más. Entonces dicen, no sana sino por el poder de Belcebú. Y están blasfemando al Espíritu Santo. Es cuando Jesucristo les dice, para ustedes no hay perdón, porque ustedes cometieron el pecado imperdonable. Blasfemaron contra el Espíritu Santo. Entonces la dureza del corazón de ellos los lleva a decir, pues no es de la realeza, no pertenecía a los fariseos, ni a los saduceos, ni a los escribas, es decir, no había ido a la universidad, no había sacado un doctorado en teología. Entonces, es un don nadie. ¿Cómo es que hace lo que hace y dice lo que dice, aunque la evidencia está probando que es el Hijo de Dios? La evidencia habla por sí mismo. Todo apunta a mostrar que Jesús es el Mesías prometido, el Rey de Israel. Ellos debían haber creído, pero no importa cuánta evidencia hay. El que tiene el corazón endurecido por la incredulidad menosprecia la verdad. ¿Y cuál es su pregunta? ¿Cómo sabes que eso es verdad? Ahí tiene la verdad. ¿Cómo sabes que eso pasó? Allí está la evidencia. Pero la incredulidad minimiza la verdad y exalta lo que es necedad. Y se fija en cosas que no tienen ningún sentido en realidad. No importa cuánta evidencia hay. El que tiene un corazón incrédulo la menosprecia toda, la pisotea y empieza a exaltar la necedad. Mire Romanos 1, conectémoslo ahí. No lo tenía en mis notas, pero creo que cabe perfectamente aquí. ¿Cuál es el resultado después de que Pablo dice que ellos rechazan la verdad y la ira de Dios está contra ellos? En el verso 21, Romanos 1, 21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Conocían a Dios, acuérdese, saben de Dios. No honraron a Dios ni le dieron gracias, sino, y aquí está la necedad, que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Y qué profesan ellos, los incrédulos? Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, es decir, idolatría. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza, en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sus propios cuerpos. Eso quiere decir que fue tanto lo que se resistieron a la verdad que Dios los dejó en su maldad. El peor juicio que puede haber sobre una persona es que Dios
no discipline a esa persona, sino que la deje en su maldad. ¿Qué pasa cuando Dios la deja en su maldad? Es lo peor que le puede pasar a una persona. Esa persona, y uno sigue leyendo aquí, Romanos 1, va en descendencia, pecado sexual, razonamientos, la estupidez del humanismo, perdone que use ese término, y sigue para abajo, homosexualidad, crímenes y de todo para abajo. Y dice que los que practican tales cosas saben que merecen la muerte, pero aún así invitan a otros para que vengan a celebrar con ellos. El poder de la incredulidad es muy poderoso. Estaba hablando con un hombre acerca de la Biblia hace un tiempo atrás. Llevé mi carro con el mecánico, es un vecino que sabe mecánica. Y este hombre se sienta a mirar los que pasan por allí. Y me vio y se acercó y me dijo, hey, ¿no me puedes dar un ride? Y yo, sí, ¿a dónde necesitas ir? Oh, es que quiero ir a la tienda a comprar cerveza. Le dije, qué pena, pero mi carro no lo uso para eso, yo soy pastor. Y empecé a predicarle el evangelio. Y dijo, oh, la Biblia eso se lo inventaron y seguro lo escribieron unos 4 o 5 pelagatos ahí que se pusieron de acuerdo y empezó a hablar así de la Biblia. Entonces yo empecé a presentarle la evidencia de la verdad en la palabra para presentarle el mensaje de la salvación. Y él siguió con lo mismo. Entonces llegó un punto donde le dije, me acordé de Romanos 1, ¿sabes qué? Tú eres un enemigo de Dios. La ira de Dios está contra ti. No hay ninguna bendición de parte de Dios para ti, pero maldición solamente, a menos que te arrepientas. Tú eres un enemigo de Dios porque tú conoces de la verdad de Dios, porque su hijo, según es pastor, me dijo después. Pero tú estás en contra de Dios. Y todo lo que hay para ti es la ira de Dios, a menos que te arrepientas. El Señor Jesucristo dijo, no tiréis las perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra ti. Estos gente de Nazaret, esa es la posición que ellos han tomado frente a la verdad, frente a la luz. El que rechaza a Dios, el que rechaza la palabra de Dios, el que rechaza lo que Dios dice, es porque quiere deleitarse en su pecado y en su maldad, no importa las excusas que diga. Y no es que no hay evidencia, pero es que el pecado es más llamativo. Y para justificar su pecado y su maldad, entonces menosprecian lo que Dios les ofrece, lo que Dios les quiere dar. Tercero, la incredulidad es ciega ante la verdad. Verso 57, regresemos allí a Mateo 13. No sé si se están fijando en el transcurso de mirar cada texto, cada palabra. Usted puede leer esa escritura y decir, oh, fue a Nazaret, lo rechazaron, no hizo milagro, y sigue con la otra parte. Pero si usted se detiene lo suficiente para mirar de cerca lo que Mateo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, quiso decir aquí, es fascinante, hermanos. Es fascinante. Es más, al terminar de escribir este mensaje, siempre me quedo corto, Señor. Quisiera haber puesto más tiempo aquí, por lo que dice aquí, por lo importante de lo que está mostrando aquí y cómo aplica para nosotros el día de hoy. Es fascinante la palabra del Señor. Dice el verso 57, y se escandalizaban a causa de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Acuérdese, eran los amigos de infancia de Jesús, eran sus vecinos. Probablemente habían primos y tíos también, familiares. El texto no dice que era la gente que vivía en Nazaret. Pero que Jesús fuera una persona común, no igual a los demás, pero sí común, es decir, 100% humano, les ofendía, se escandalizaban y no aceptaban la evidencia que estaba enfrente a ellos. Escandalizarse en este contexto lo que quiere decir es como una piedra de tropiezo, algo que hace pecar, eso es lo que quiere decir. Y Pablo se refiere a eso en 1 Corintios 1, versos 22 al 23. Leímos un poquito de eso antes de tomar la Santa Cena, pero este es el contexto antes de lo que habíamos leído ya. 1 Corintios 1, versos 22 al 23 dice, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Miren lo que dice, piedra de tropiezo para los judíos. Eso es escandalizarse. Eso es, la palabra escandalizo en griego se traduce, es una transliteración al inglés y al español.
piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. La verdad de Dios para ellos es una necedad, y la necedad de ellos para ellos es sabiduría, es al revés. Miren Romanos 1:16, regresemos allí a Romanos 1, que nos ha ayudado, nos ha dado mucha luz para entender lo que está narrando Mateo. Y este texto es importante, dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo. Voy a parar un poquito allí. ¿Por qué Pablo usa la palabra vergüenza cuando lo que quiere es hablar del Evangelio? Mire lo que dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para las... ¿Por qué dice que no me avergüenzo? Porque el mensaje del Evangelio es una vergüenza para los que son confrontados con el mensaje del Evangelio. Es una vergüenza para ellos, pero Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Para estas personas de Nazaret, Jesucristo era una vergüenza porque los estaba mostrando su hipocresía. Y no vivía como ellos vivían, lo que dice Romanos al final, que los que practican tales cosas no solamente se deleitan en eso, saben que merecen la muerte, pero llaman a otros para que vengan a disfrutar con ellos su maldad. También Pablo habla de los que Dios salva, dice no te sorprenda que te rechacen porque ahora tú no corres con ellos, con su maldad. Muchas iglesias hoy en día cambian el Evangelio porque es vergonzoso para el mundo, les ofende. Así que mejor lo cambian y terminan con otro evangelio. Un evangelio acomodado a lo que el mundo valora y acepta. Un evangelio donde primero presentan las promesas de Dios para alguien que es un enemigo de Dios cuando no hay promesas de parte de Dios. Cero. Es más, el libro de Proverbios dice que cuando un impío ora es una abominación para Dios. Dios se ofende con la oración de un incrédulo. Así dice. Entonces pone un evangelio que lo hace fácil. Oh, ven, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, Dios te va a prosperar. ¿Por qué están rechazando a Jesús? Dice Jesús, la persona de Jesús, en Romanos capítulo 1, algunos versos anteriores, el evangelio es la persona de Jesús. Jesús es el evangelio. Entonces, acomódale el evangelio a uno que el mundo valora y acepta. No que haya otro evangelio, como Pablo dice en Gálatas 1, dice maldito el que predica otro mensaje. Para estas iglesias es que con su falso evangelio, para ellos, los cristianos fieles a la palabra y al mensaje del evangelio, tal como lo presenta la Biblia, son una vergüenza y evitan asociarse con esos creyentes, porque son una vergüenza para ellos. Hacen lo posible por no estar asociados con cristianos verdaderos, para no perder el estatus que han ganado con el mundo. Se escandalizan del Jesús de la Biblia y proclaman a otro Jesús. Y tristemente, es lo que sucede hoy en día con la mayoría de los misioneros y las misiones. No se engañe en correr a apoyar trabajos misioneros en el mundo. Hay mucho evangelio falso en las misiones. Es sorprendente, es algo de tener cuidado. Y es lo que está presentando Mateo aquí en esta narración. Jesús expuso la ceguera de los incrédulos. Miren lo que dice Mateo 13:13. Para que vean, y vamos a leer hasta el 15. Mateo 13:13 dice, porque les hablo, por eso les hablo en parábola. Está respondiendo a la pregunta de sus discípulos. Porque viendo, no ven. No hay una contradicción aquí. Viendo, no ven. Es como cuando una persona no quiere saludar a otra porque le cae mal o tienen algo, hace como que no la vio, pero sí la vio. ¿Cierto? Dice, viendo, no ven, y oyendo, no oyen. Como cuando usted llama a los chiquillos, hey, Pedro, vente a comer. Chiquillo, como que no, como que nadie le habló. Y tal vez la mamá está allí a 2 o 3 metros de distancia. Hasta que no saca la chancla y se lo trae con la... Entonces dice, viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. Verso 14, y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice,
Al oír oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Está hablando Dios ahí de la dureza del corazón de ellos. Ellos no quieren, se niegan, están ciegos. Y Jesús dice allí en el texto que estábamos estudiando, Mateo 13, 57. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. El ejemplo lo vemos con los hermanos de Jesús. Ellos no creían en Jesús. Hay una escritura donde dice que la madre de Jesús y sus hermanos vinieron a buscarlo. La razón por la que se deduce en ese texto que dice eso, no es porque querían hablar con ellos o con él o querían saludarle, sino que él estaba enseñando, había hecho milagros. Y ellos piensan que Jesús está loco y lo quieren sacar de allí. ¿Qué le pasó? Por eso vienen a buscarlo. Jesús dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Aquí están los que hacen mi voluntad, los que siguen la palabra de mi Padre que está en los cielos. Los hermanos no creyeron en él hasta mucho después. Hay líderes que Dios levanta de entre algún grupo, pero para ese grupo es más difícil aceptar a ese líder. Tienen menos respeto para ese líder, porque lo conocen desde cuando empezó. Esto se refiere a Jesús al usar ese proverbio cuando dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. ¿Era suficiente razón? ¿Es suficiente razón para no creer? Cuando la evidencia está enfrente de ellos, cuando la verdad es manifiesta, la sabiduría de Dios se ve, se oye, se entiende en Jesús. No, la razón principal es que su incredulidad solamente está manifestando su amor por su propio pecado. ¿Cómo lo manifiestan? Me first, yo primero. Miren Juan 1, versos 4 al 5. En él estaba la vida, voy a ir un poquito más rápido. Juan 1, versos 4 al 5. En él estaba la vida, está hablando de Jesús, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Verso 9 al 11. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él. Y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos a los que recibieron les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Ilustra fácilmente, Jesús está en medio de ellos. Él es la luz, no lo quieren ver. Para no ver la luz, mire, si este cuarto quedara completamente en oscuridad y alguien prende una luz aquí en medio para no ver esa luz, yo tuviera que hacer un esfuerzo extraordinario para no ver esa luz. Tendría que cerrar los ojos, tenía que taparme con las manos o tendría que ponerme algo a propósito, tuviera que hacer algo para negar que allí hay una luz. Eso es lo que ellos están haciendo aquí en Nazaret. El que no cree es porque no quiere y su pecado le lleva primero a negar la evidencia, segundo a menospreciar la verdad y exaltar la necedad, tercero es ciego ante la verdad y cuarto, el último punto, la incredulidad se resiste ante lo sobrenatural. Se resiste. Verso 58, allí en Mateo 13, siempre vamos a regresar allí, ese es nuestro texto que estamos estudiando. 58, y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Leemos la historia del Señor Jesús en los evangelios y encontramos que en todas partes dice que sanaba a ¿cuántos enfermos? A todos. No había ningún enfermo que Jesús no sanara. Los sanaba a todos. Literalmente se pudiera decir que donde Jesucristo pasaba estaba erradicando toda enfermedad y todo sufrimiento. Jesucristo había sanado a miles, había resucitado muertos. En una ocasión alimentó a 5,000 hombres, dice la palabra. En otra dice que a 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Estamos hablando más de 20,000 personas por vez. Convirtió el agua en vino, perdón. Caminó sobre el agua. Calmó la tormenta. Pero en Nazaret fueron muy pocos los milagros, porque la mayoría de la gente no creyó en él, lo rechazaron y también rechazaron su poder.
Estaban como los gadarenos, después de que Jesús libera al endemoniado gadareno, y ellos ven la evidencia de ese hombre que estaba loco, nadie podía con él, nadie le podía ayudar. Jesús lo sana, está sentado en su completo cabal, está vestido. Y le dicen a Jesús, vete, no te queremos aquí. No quieren el poder del Señor Jesús y rechazan, porque su incredulidad se resiste ante el poder de Dios. No querían la libertad que Jesús les pudo haber dado. Y hay que tener cuidado aquí, cuando llegamos a esta parte. Mucho cuidado. Porque esto es muy manipulado por un falso evangelio, por falsos maestros, los maestros de la fe, que enseñan algo como si fuera fe cuando no es fe. Aquí hay que tener mucho cuidado. Porque estamos hablando de tener fe, ¿ok? Y de no tener fe. Pero la fe no es requerida en varios milagros que vemos que el Señor Jesucristo hizo. Por ejemplo, Lázaro no pudo tener fe en el Señor Jesucristo porque estaba muerto, ni modo que Lázaro le haya dicho al Señor Jesús, yo creo, así que resucítame, estaba muerto. Jesús lo levanta de los muertos. El endemoniado gadareno, dice la palabra, que él rompía sus cadenas, que nadie podía pasar por allí. Era un hombre peligroso, nadie podía hablar con él, nadie podía ayudarle, nadie. Él no pide la ayuda de Jesús. Él no tiene fe. Jesús va y lo libera. No es requerida la fe para que Dios haga un milagro. La niña de Jairo está muerta. Ella no pudo tener fe. Jesucristo la levantó de la cama. Le dio vida otra vez. Ninguna de estas personas pudo tener fe. ¿Qué tal los 10 leprosos? Cuando vienen de 10 leprosos para que Jesús los sane de la lepra. Los 10 fueron sanados. Pero 9 de esos 10 se fueron al mundo. Terminaron perdidos. ¿Por qué? Porque querían el milagro de Jesús, pero no querían a Jesús. Están rechazando la verdad, aunque no completamente rechazaron el poder de Jesús. Terminaron perdidos en el mundo, como hijos del diablo. Solamente uno se regresó a exaltar al Señor. Ahora, lo que habla Mateo aquí es de incredulidad, es decir, una disposición enemiga y férrea en contra de la verdad. No está hablando de alguien que es incauto ante la verdad, es decir, alguien que no entiende todavía. Está hablando de alguien que conoce la verdad, pero se levanta como un enemigo contra la verdad. Es una preferencia abierta al pecado, un rechazo confrontal a la verdad. En Mateo 6 dice el Señor Jesús, ya lo mencioné, no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas a los cerdos. Jesús no hizo ningún milagro allí, o no muchos, porque era como tirarle perlas a los cerdos y cuando eso se hace, los cerdos las pisotean y se vienen contra ti. Allí no había mucha fe. Y la fe, definámoslo un poquito. La fe no es cuando yo digo, quiero un carro nuevo, voy a darle 7 vueltas y va a ser mío. Quiero una casa nueva y nomás lo voy a declarar y si lo declaro y tengo mucha fe, va a ser mío. Eso no es fe, eso es terquedad, eso es necedad, eso no es fe. Eso no es fe. Que usted declare algo con